7 de la noche en Lima, 8 en Washington y las 9 en Buenos Aires. Soy María Clara Calle y a esta hora les doy la bienvenida a Contexto Global, el programa en el que les contamos las noticias internacionales del momento. Vamos con los hechos más relevantes del día. Se cumple un mes de la deportación errónea del salvadoreño Kilmar Ábrego García y del envío de Estados Unidos de 238 venezolanos a El Salvador. En ese marco, la familia de Ábrego pide que sea devuelto y hay protestas a favor de los otros migrantes deportados. La esposa del expresidente peruano Ollanta Humala ingresó a la Embajada de Brasil y pidió asilo. Esto solo horas después de ser condenada, junto con el exmandatario, a 15 años de prisión por lavado de activos en el caso Odebrecht. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció en medio de una simbólica ceremonia de cambio de guardia. Aseguró que se respira un aire de libertad tras su reelección, declarada por el Consejo Nacional Electoral. Desde Colombia, el presidente Gustavo Petro indicó que tiene reportes preocupantes de los comicios y pidió claridad. Abrimos este noticiero hablando de la situación migratoria en Estados Unidos. Este martes, la familia del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado desde ese país hacia una prisión en El Salvador, por error, volvió a pedir su inmediata liberación y su regreso a territorio estadounidense. Por su parte, la justicia de Maryland presiona a la Casa Blanca para que haga efectiva la orden del Tribunal Supremo. La Corte señaló que el gobierno de Trump debe facilitar el regreso de Ábrego, pero la administración insiste en que él es un criminal, aunque todavía no presenta las pruebas. Martín Gripo nos cuenta. La política migratoria de Donald Trump en la mira de ciudadanos y de la justicia, y el caso de Kilmar Ábrego García aumenta las tensiones. Este martes, la Justicia Federal de Maryland cuestionó a la Casa Blanca por no hacer nada para regresar al salvadoreño deportado por error a una cárcel de su país natal. Ábrego García fue detenido y expulsado pese a tener su residencia habilitante en Estados Unidos. Las autoridades judiciales además solicitaron a los funcionarios de Trump que entreguen documentación y respondan preguntas sobre el accionar del gobierno, mientras la familia de Ábrego García denuncia que su detención se trata de una desaparición. Kilmar, si puedes escucharme, mantente fuerte. Dios no se ha olvidado de ti. Nuestros hijos preguntan, ¿cuándo volverás a casa? Y oro por el día que pueda decirles la hora y la fecha de tu regreso a salvo. La justicia también obligó al gobierno estadounidense la semana pasada que informe de manera diaria las acciones que estaba realizando para regresar a Ábrego García, mientras que el Tribunal Supremo ordenó el regreso del salvadoreño, ya que no presenta antecedentes penales. Pero el gobierno insiste en catalogarlo como criminal y sostiene que, al estar bajo custodia de otro país, no puede actuar en su favor. Esta administración obedecerá las órdenes judiciales a diferencia de la anterior, pero si me preguntan si estoy a favor de que regresen a Estados Unidos terroristas que ya se sabe han asesinado y violado mujeres en este país, no estoy a favor en absoluto. El arco político también se involucró en este caso, y un grupo de legisladores demócratas enviaron una carta a la Embajada de El Salvador con el objetivo de expresar sus planes de viajar al país centroamericano, si Ábrego García no regresa esta semana. Y en Caracas, familiares de migrantes venezolanos deportados a El Salvador, que fueron recluidos en la cárcel conocida como Secot, protestaron este martes. Exigen información sobre sus seres queridos, de quienes no tienen noticias hace un mes. Más de 250 venezolanos fueron expulsados de territorio estadounidense entre el 16 y el 31 de marzo, como parte del acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele, con el que Washington paga $6 millones a San Salvador. Tenemos exigencia y queremos una fe de vida, señores. Continúo y continuamos todos con la fe de vida. Señor Bukele, le pido como madre por todos los que están allá que nos permita la fe de vida. Que estamos en Semana Santa y usted es creyente en Dios como todo. Que se ponga la mano en el corazón y que le pedimos que en esta semana Dios le permita entendernos y que nos permita la fe de vida de todos nuestros hijos que están allá.
Otra de las noticias del día es que por primera vez desde que dejó de ser presidente, Joe Biden habló de manera pública y se dedicó a criticar los recortes de presupuesto por parte de la administración de Donald Trump. El demócrata defendió la administración del Seguro Social y criticó el hecho de que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderado por el multimillonario Elon Musk, accediera a datos de millones de estadounidenses que eran privados. El grupo de Musk prometió recortar al menos 7.000 empleos del gobierno federal, un punto con el que Biden dijo no estar de acuerdo. Y también en Estados Unidos continúa el pulso entre la Universidad de Harvard y el gobierno de Trump. Esta vez la portavoz de la Casa Blanca indicó que la institución debería pedir disculpas por lo que la administración federal considera prácticas antisemitas que se han registrado supuestamente dentro del campus. Esto luego de que en la noche de lunes el Ejecutivo anunciara la congelación de más de $2.000 millones en financiación desde la Casa Blanca hacia la universidad. Esto luego de que Harvard se negara a cambiar políticas como le pedía Trump. Primero, en lo que respecta a Harvard, como dije, el presidente ha sido muy claro. Deben cumplir con la ley federal. También quiere que Harvard se disculpe, y Harvard debería disculparse por el flagrante antisemitismo que tuvo lugar en su campus universitario contra estudiantes judíos estadounidenses. Hubo un campamento en Harvard que todos vimos desarrollarse ante las cámaras. La universidad no impuso una disciplina formal a ningún estudiante por estas violaciones de conducta antisemita, incluyendo la ocupación de un edificio del campus y la interrupción de clases con megáfonos. Seguimos con la actualidad de nuestra región. En Perú, Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala, ingresó a la Embajada de Brasil en Lima y solicitó asilo a ese país. La noticia de la ex primera dama llega horas después de su condena a 15 años de prisión, junto con su esposo, por lavado de activos. Desde Lima tiene los detalles nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Mientras el expresidente Ollanta Humala ha sido detenido por la policía tras ser sentenciado por la justicia peruana a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, su esposa Nadine Heredia ingresó a la Embajada de Brasil para solicitar asilo político y así evadir la condena de 15 años de cárcel que también le impuso la Corte por aportes ilícitos recibidos para las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. En un comunicado, la Cancillería peruana reveló que la ex primera dama solicita asilo a Brasil en concordancia a lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, pero algunos juristas advierten que la protección internacional no procede con Nadine Heredia porque el artículo 3 de esta Convención de Caracas señala que es ilícito conceder asilo a personas que al solicitarlo se encuentran inculpadas o procesadas ante tribunales o están condenadas sin haber cumplido la sentencia. Al respecto, el ex embajador de Perú en Brasil, Hugo Palma, advirtió que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva no puede otorgar el asilo a Nadine Heredia solo por afinidad política, mientras que José Tello, exministro de Justicia del gobierno de Ollanta Humala, afirma que Nadine Heredia ingresó a la embajada brasileña para burlar a la justicia. Mientras tanto, efectivos de la Policía Judicial peruana rodean la embajada de Brasil en Lima, con la esperanza de poder capturar a Nadine Heredia y conducirla a una cárcel para que cumpla la sentencia de 15 años de prisión ordenada por una corte peruana. Y en Ecuador, ante cientos de seguidores, el presidente Daniel Noboa se pronunció este martes durante una simbólica ceremonia de cambio de guardia. Aseguró que en el país se respira un aire de libertad luego de su reelección. El mandatario celebró así su victoria electoral, al tiempo que los observadores de la Unión Europea rechazaron las denuncias de un supuesto fraude hechas por la correísta Luisa González. De otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció, asegurando que tiene informes preocupantes sobre los resultados de los comicios del domingo en Ecuador y pidió aclarar la situación. Ya se respira un aire diferente, un aire de libertad, un aire de justicia, un aire de tranquilidad también. Ya podemos estar tranquilos de que 4 años más vamos a estar aquí sirviéndolos y luchando día a día contra la criminalidad, la inseguridad, dándole opciones dignas a nuestros jóvenes, dándole el trato que se merece a la familia ecuatoriana y a toda la sociedad. Aquí estamos para servir, aquí estamos para entregarnos completamente al país y a ustedes, nuestros mandantes.
Hablamos ahora de Francia. El gobierno de Emmanuel Macron anunció este martes la decisión de expulsar a 12 funcionarios diplomáticos de Argelia, en un momento en el que las relaciones entre ambos países están tensas. El domingo, Argelia ordenó la salida de 12 diplomáticos franceses, a los que pidió salir del país en tan solo 48 horas. En julio del año pasado, el presidente Macron decidió apoyar la posición de Marruecos sobre la de Argelia, una antigua colonia francesa, en la disputa territorial por el Sahara Occidental. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Francia expulsa a 12 funcionarios diplomáticos argelinos y llama a consultas a su embajador en Argelia, una medida que responde a la expulsión de funcionarios franceses de ese país. Las autoridades argelinas han optado por la escalada. Nosotros tomamos las represalias anunciadas. Diálogo siempre, pero no en un solo sentido. Las relaciones entre ambos países empeoraron el verano pasado, cuando el presidente Macron decidió apoyar la posición de Marruecos frente a la de Argelia en la disputa por la región del Sahara Occidental. Desde entonces, varios episodios han provocado el deterioro de las relaciones, como el arresto de 3 hombres, entre ellos un funcionario de un consulado argelino, acusados de participar en el secuestro hace un año en París de un opositor al gobierno de Argelia, y que Argelia respondió con la expulsión de 12 funcionarios franceses, pero también tras la condena de 5 años al escritor franco-argelino Boualem Sansal, acusado de socavar la integridad y seguridad de Argelia por declaraciones dadas a medios franceses sobre la disputa territorial con Marruecos, una condena que Francia considera injusta y que fuese resuelta con un indulto. Se han intercambiado varios mensajes con el presidente argelino y espero que podamos encontrar una solución rápida a esta situación, que es una situación de humanidad, humanitarismo y dignidad. Dignidad para todos. Creo que es muy importante para Argelia. Hace 2 semanas, el presidente Macron conversó con su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, en un esfuerzo por reparar los lazos entre ambos países. Y también en Francia, el sistema penitenciario ha sido objetivo en los últimos días por ataques por parte de grupos criminales. En el más reciente de ellos, hombres armados dispararon contra las instalaciones de la prisión de Tolón. El ministro de Justicia promete que el Estado francés no se dejará intimidar. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Ataques con armas automáticas, disparos de Kalashnikov. Varias cárceles del norte, centro y sur de Francia han sido atacadas desde el domingo hasta la madrugada de este martes. La Fiscalía Nacional Antiterrorista asumió la investigación y el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, visitó una de las prisiones atacadas en Toulon, en la costa mediterránea. Podría deberse a que les damos justo lo que les duele y por primera vez en décadas Francia está tomando medidas extremadamente serias contra el narcotráfico, por lo que los narcotraficantes tienen miedo y quieren que el Estado ceda. Es la primera vez que se toman estas medidas y esto parece estresar al mundo del crimen organizado. Darmanin promete que el Estado no cederá ante actos de intimidación provenientes presuntamente del narcotráfico. Intimidación que parece ser coordinada debido a los blancos de los ataques y su modalidad. En la ciudad de Marsella, varios automóviles fueron incendiados cerca de la residencia en la que supuestamente viven agentes del Ministerio de Justicia. Y según testimonios, algunos vehículos de guardias penitenciarios en varias ciudades también fueron vandalizados con una misteriosa etiqueta, DDPF, que traduce Derecho de los Prisioneros Franceses. La situación es tensa porque actualmente tenemos 82.000 reclusos, 62.000 plazas, un déficit de 20.000. También estamos viendo una disminución de personal, ya que nos faltan 3.000 agentes de custodia en las cárceles francesas. Todo esto añade mucha tensión a una situación ya de por sí muy complicada. Hoy el personal está conmocionado y cansado, y un día u otro la situación finalmente se descontrolará. Años de importaciones récord de cocaína han hecho metástasis en los mercados de drogas locales, desencadenando una ola de violencia a medida que las bandas de narcotráfico expanden sus bases de poder tradicionales en ciudades como Marsella hacia ciudades regionales. Llegamos así al final de las noticias, pero los invito a que se queden aquí en France 24 porque en segundos regresamos con más actualidad para ustedes.